Bienvenidos todos, es un gusto recibirlos. Estamos de manteles largos con la visita del doctor Jorge, que tuvo a bien aceptar nuestra invitación para este webinar de divulgación y educación. Tenemos asistentes de toda Latinoamérica, de Argentina, Bolivia, Colombia, México, por supuesto, El Salvador, Ecuador, y bueno, Guatemala, España, Perú, Venezuela. Tal vez dejé a alguien fuera, pero saludos a todos. El webinar de hoy tiene como título Experimentos sencillos y motivantes para introducir a los estudiantes a la electroquímica. Nuestro conferencista, el doctor Jorge Ibáñez Cornejo, presenta esta plática para mostrar que con materiales y sustancias que son fácilmente accesibles, podemos enseñar muchos principios de la electroquímica y la corrosión. Estamos muy emocionados. Estos son contenidos que les recomendamos ampliamente y voy a permitirme, doctor Jorge, leer su semblanza para presentarlos, que yo creo que la mayoría aquí lo conoce y conoce de su trabajo, pero el doctor Jorge Ibáñez Cornejo es miembro emérito del SNI, es doctor en fisicoquímica en la Universidad de Houston, tiene un postdoctorado en la Universidad de Texas en Austin, es medalla de oro, medalla de profesor emérito y exdirector del departamento de la Universidad Iberoamericana. Ha sido profesor visitante en 24 países de los 5 continentes. Fundó el Centro Mexicano de Química Verde y Microescala. Es el premio de Distinguished Contribution to Chemistry Education, dado por la UPAC, Premio Nacional de Química, Premio Nacional de Electroquímica, International Microscale Chemistry Award, Premio de Sustentabilidad en la Educación por la American Chemical Society, el Premio Regional de la ANUYES a la Innovación en la Práctica Docente, tiene el Premio de la Red de Innovación Educativa 360 y TESM, del TEC, 2 premios a la excelencia en la enseñanza de la Universidad de Houston, 9 premios a la investigación y docencia en la Universidad Iberoamericana. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Electroquímica y miembro actual de su consejo consultivo. United States Government Fulbright Scholar, tiene 13 libros publicados, 3 capítulos en enciclopedias internacionales, 152 artículos, 5 capítulos, una patente nacional asignada, una patente internacional en el Patent Cooperation Treaty. Participó en la Haya como invitado de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la organización ganadora del Premio Nobel de la Paz, fellow de la International Union of Pure and Applied Chemistry, la UPAC, miembro emérito de la Electrochemical Society y de la International Society of Electrochemistry. En el ámbito humanista ha promovido la enseñanza de las ciencias experimentales para personas con discapacidad visual, así como el diálogo entre la fe y la ciencia. Yo de primera voz les puedo platicar que tiene la mejor manera de enseñarnos. Es un buenazo en la enseñanza de la química a microescala. Tiene unas formas espectaculares, innovadoras para enseñar la electroquímica ambiental. Por supuesto, todo lo que sabe de química verde. Doctor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. No, le voy a ceder la palabra. Al contrario, muchísimas gracias a ti y a la Sociedad Química de México. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes. Y bueno, pues vamos ahora sí que a lo que nos trae el día de hoy, para empezar a compartir una serie de experimentos que hemos ido desarrollando a través del tiempo. La mayoría de estos, bueno, no la mayoría, todos estos los hemos estado impartiendo en talleres diferentes, en diferentes lugares. Entonces, bueno, pues se están haciendo como una tradición estos experimentos. Y miren, lo que voy a hacer es que voy a ir presentando las diapositivas y me voy a trasladar aquí a mi laboratorio, que está aquí como a 2 pasos de mí. Estoy en la habitación de mi casa y desde la pandemia monté un laboratorito y ha seguido funcionando a través del tiempo. Entonces, pues es facilísimo trasladarme a mi laboratorio porque tengo que caminar
2 pasos nada más. Ok. Entonces, pues vamos a desarrollar varios experimentos. Sí les quiero advertir que como cada experimento toma su tiempo, elegí mejor nada más mostrarles cómo se hacen, pero no esperarme a que los experimentos caminen. Entonces, voy nada más a describirlos. Ya si quieren, en algún otro momento podemos tener algún webinar en donde hagamos algunos de los experimentos. Pero bueno, pues no son instantáneos muchos de ellos y no podríamos cubrir los 25 que quiero cubrir en este ratito. Pero bueno, pues lleguemos hasta donde se pueda, ¿verdad? Pues los experimentos que tengo en la mente son, primero, de elementos fundamentales eléctricos y de circuitería. Aquí lo que hacemos es que nos aseguramos que todo mundo sepa usar el multímetro, poder medir resistencias, a analizar circuitos en serie, circuitos en paralelo, entender bien lo que es un LED, manipularlos, los termistores, ¿verdad? Una segunda parte consiste en ver algunos experimentos en donde platiquemos sobre la termodinámica, por ejemplo, el diagrama de potencial pH o diagrama de Purvé del cobre, también lo que es la recuperación de iones metálicos, la formación de fractales, el diagrama de Purvé de otro elemento multicolor, ¿verdad? Que sería el manganeso. Tenemos también algunos en la línea de producción de energía y almacenamiento. Por ejemplo, utilizar una celda sencilla para encender un LED, fabricar una batería de coche, la simulación de una batería de coche en microescala a base de plomo. Me refiero de los coches antiguos, ¿verdad? No de los de litio. Luego, cómo hacer una microfotocelda de óxido cuproso, que es en sí una pila de combustible. Hacer también la electrólisis del agua, elaborar una pila de combustible con ello. Electrolizar el yoduro de potasio, hacer una escritura electroquímica, hacer electroplateado de estaño, electrolizar el ácido clorhídrico. Luego algunos de electrólisis orgánica, como la preparación del yodoformo, entender cómo funciona una placa electroluminiscente y hacer la electroluminiscencia del luminol. En cuanto a aplicaciones ambientales, veríamos lo que es la electrocoagulación y la producción de ozono, y de corrosión sería revisar la gota de Evans, cómo nos da información sobre una corrosión. Bueno, antes que nada, ¿por qué hemos elegido y por qué hemos trabajado a través de los años? Ya son prácticamente 40 años de trabajar en química en microescala. Bueno, no les voy a predicar a los convertidos, ¿verdad? Simplemente decir que hemos encontrado que desde la perspectiva ambiental ha sido muy útil, hemos reducido enormemente las cantidades generadas en los laboratorios de residuos y las cantidades que se requieren de reactivos. La cuestión del manejo del tiempo, se nos ha reducido los tiempos de experimentación muchísimo, se nos han abaratado los costos, hemos podido llegar a muchos lugares, incluyendo poblaciones indígenas y también poblaciones con discapacidades. Hemos aumentado la seguridad. En estos 40 años yo no recuerdo haber tenido ningún accidente serio. Siempre los hay, ¿verdad? O sea, no falta el estudiante despistado que no te escuchó bien la instrucción, hizo algo mal y bueno, tuvo algún pequeño accidente, pero bueno, mientras sean en microescala vamos bien. Y bueno, pues eso también nos ha evitado que tengamos algún aspecto legal en nuestra contra por el manejo de sustancias o de materiales en el laboratorio. Y también desde la perspectiva espacial, pues hemos logrado reducir muchísimo los espacios de almacenamiento de todos estos equipos y sustancias. Entonces, por eso es por lo que hemos trabajado en química en microescala durante todo este tiempo. Hemos desarrollado una serie de libros, ¿verdad?, para apoyar este programa y bueno, pues desde química general, química de preparatorias, química ambiental, química, ¿qué más? Química para comunidades en desventaja.
también ese a la extrema derecha que dice química experimental para personas con discapacidad visual. En fin. También quiero hacerles un anuncio. Cualquiera de los materiales que voy a presentar o de los que estoy hablando ahorita, con mucho gusto les puedo compartir el PDF. Entonces yo lo que haría sería mandárselos a Mariana, si les parece, Mariana, que te envíe los PDFs de estos materiales Por y supuesto, bueno, sí, con gusto, con gusto. sí, muchas gracias. Y entonces si a alguien le interesa alguno de ellos, bueno, pues es dirigirse directamente con Mariana. Bueno, los experimentos de los que voy a hablar, pues todos involucran intercambio de electrones, ¿verdad? Algunos sobre una superficie electrificada y otros no. Antes, pues nada más para ponernos de acuerdo, esta regla de la rana que se me ocurrió hace como 40 años o 50 años, en donde en el cátodo es el electrodo donde ocurre la reducción, mientras que la oxidación ocurre en el ánodo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nos entendemos. Para no andar hablando de signos, con esta definición universal nos podemos entender mejor. Entonces, bueno, veamos de los experimentos que platiqué o de los ejercicios que platiqué al principio, qué es lo que hacemos con los materiales electrónicos. Bueno, aquí sí me gustaría mostrar los materiales que usamos, que son extremadamente sencillos. Voy a cambiar de cámara. Entonces, ¿de qué materiales estamos hablando? Bueno, cosas muy sencillas, ¿verdad? Tenemos aquí resistores, enseñamos a los participantes a leer el código de resistencias, pedimos que midan las resistencias en serie, que las midan en paralelo, ¿verdad? Que midan también la corriente en serie, en paralelo y el voltaje también. Para esto, pues utilizamos multímetros que son sumamente sencillos. Yo invito a todo el mundo a que se anime a tener un multímetro casi para cada estudiante porque son extremadamente sencillos y muy económicos y nos dan unas mediciones bastante decentes y además duran un buen rato. Si mal no recuerdo, lo compré desde la pandemia, me costó 100 pesos y miren, sigue funcionando. Entonces, bueno, pues esos son algunos de los elementos que utilizamos. Ahora estoy en modo de presentación. Bueno, por ahí hay alguna mnemotecnia para aprenderse los colores, pero no tiene caso ahorita platicar de eso. Entonces, bueno, pues pedimos que primero que nada lean el resistor y luego ya hagan las mediciones, ¿verdad? No se trata de hacer ningún tipo de anuncios, nada más decirles que pues en el mercado son sumamente económicos, siguen estando a los mismos 100 pesos que antes. Y aquí hay una recomendación que les voy a hacer, estas fuentecitas reguladas, que si hubiera habido de estas fuentecitas hace 40 años cuando yo empecé con esto, bueno, hubiera podido desarrollar muchísimas más cosas. Vean, son increíbles. Voy a mostrar en vivo una de ellas. Vamos aquí a la presentación. Estas fuentecitas son una verdadera maravilla. Ya vieron el precio. Yo esta la compré por $10, pero si le busca uno en internet puede uno encontrarlas hasta por $1. Y son, además de que traen su propio display, ahí pueden observar, me parece que llega hasta 25 volts. Y entonces aquí tengo la salida bastante bien regulada, ¿verdad? Y con eso se pueden hacer un montón de experimentos. Por ejemplo, uno de los que hacemos es que utilizamos LEDs
light emitting diode de diferentes colores, ¿verdad? Y buscamos el potencial en donde se encienden, vamos buscando el potencial donde se encienden, y luego lo graficamos. Por ejemplo, ahí lo pueden ver encendido, y luego podemos hacer una gráfica en función del ancho de banda prohibida del semiconductor, y ahorita les voy a mostrar los resultados. Aquí simplemente decirles, pues, que con esta fuentecita podemos lograr hacer esta maravilla de una manera sumamente sencilla y además segura, ¿verdad? Tenemos LEDs, acabo de aprender que se dice LEDs, no LEDs en español, pero bueno, aquí tenemos de diferente color. Tenemos aquí otro elemento que utilizamos, que son los termistores. Aquí se los muestro. Aquí lo pueden observar. Es una cosita bastante pequeña, que es un sensor de temperatura que varía, se comporta como semiconductor. Entonces, bueno, pues eso sería lo primero. Vamos ahora a la siguiente. Bien, ahí había mencionado pues que hacemos estas mediciones de intensidad de voltaje en paralelo, en serie, etcétera. Jugamos con los LEDs. La gente entiende que son una válvula check electrónica, ¿verdad? Ponemos el ejemplo hidráulico de lo que todos tenemos en nuestra casa, cómo bombeamos el agua desde el aljibe hasta el tinaco, y si no tenemos una válvula check, pues el agua se cae. Entonces, es lo mismo aquí, una compuerta electrónica, de tal manera que permite el paso en un sentido, pero no en el otro. Ahí platicamos un poco y observamos cómo con diferentes colores tenemos diferentes longitudes de onda que se emiten, y por lo tanto requerimos diferentes energías para poder emitir esas longitudes de onda. Obviamente el rojo es el que requiere menos energía, mientras que el violeta es el que requiere más. Entonces, bueno, pues hemos hecho una pequeña gráfica allí en donde graficamos el ancho de banda prohibida del semiconductor contra el potencial aplicado, y bueno, pues queda claro que a mayor ancho de banda prohibida se requiere más energía. Los termistores pasa algo parecido. Para no hacer un experimento demasiado tardado, lo que hacemos con los termistores es que simplemente tomamos 3 mediciones. Una con hielo, otra con agua caliente y otra a temperatura ambiente. Y ustedes pueden observar allí, pues, que es un comportamiento que no es lineal, pero que nos ayuda a entender cómo varía la resistencia con la temperatura en un semiconductor. Bueno, dije que no estaba haciendo anuncios para ninguna compañía, pero vean nada más, $1 por 100 piezas, 100 termistores. O sea, son bastante económicos. Bueno, pasamos ahora a lo que son los diagramas, en este caso diagramas de Purvé. Recordamos que en un diagrama de potencial contra pH, pues en la parte inferior tenemos la región de inmunidad, en la parte superior tenemos una región de corrosión. Si nosotros nos movemos en el eje de pH, llegamos a una región de pasividad o pasivación, y si el metal o el material es anfotérico, pues podemos llegar otra vez a una región de corrosión, que sería este caso, ¿verdad? Entonces, para que lo entiendan los estudiantes o los participantes, para que les quede muy claro y que tengan una participación visual, pues elegimos el cobre, que es sumamente sencillo, ¿verdad? Y sumamente económico de manipular. Entonces, tenemos aquí el diagrama de potencial pH para el cobre.
tenemos la región de inmunidad, la región de corrosión, de pasividad y otra región de corrosión. Si nosotros empezamos, acá lo pueden observar, en cualquier recipiente se puede hacer, en vasitos de precipitado, en godetes. Nosotros lo hemos hecho hasta en tapitas de leche, de tal manera que ponemos una gota, ya no tanto como aquí, sino una gota de sulfato de cobre, le añadimos hidróxido diluido y observamos el bellísimo color del hidróxido de cobre, que es un azul cielo precipitado, y si le agregamos un hidróxido concentrado, nos vamos hasta el ion cuprato, que es un azul profundo. Si después añadimos ácido, podemos regresar hasta el original. Ya si lo queremos hacer un poco más sofisticado, pues lo podemos meter en el espectrofotómetro. Pero nuestro ojo es un espectrofotómetro suficientemente bueno para diferenciar los colores, ¿verdad? Ahora, ¿cómo observamos las transiciones verticales aquí en el diagrama de Purvé? Bueno, lo que hacemos es, hacemos un experimento muy sencillo a fin de tener una distribución radial de líneas de potencial en un dispositivo. Es una plaquita de Petri, ¿verdad? En donde colocamos un alambre de cobre en el centro y a un alambre de cobre le hacemos un círculo. Lo pueden ver aquí del lado derecho, formamos un círculo con él. Aquí el chiste es que esté inmóvil, que esté inmóvil todo el setup para que no se esté moviendo, y le aplicamos una pilita de 9 voltios. Humectamos un papel filtro con sulfato de cobre y entonces al aplicar el potencial, en el centro está actuando de cátodo y en la periferia está actuando de ánodo, de tal manera que la depositación del metal se va dando de una manera, como ustedes lo pueden observar, en forma de dendritas, que finalmente es como un helecho y es un fractal lo que se forma allí. Ya si uno quiere ser un poco más sofisticado, pues puede tomar un microscopio que tenga anillos concéntricos y equidistantes, de tal manera que se puede contar el número de veces que se bifurca dentro de cada anillo, la estructura, y sacarle el logaritmo de ese número y graficarlo contra el logaritmo de radio y se puede obtener la dimensión fractal. Bien, voy a platicar del diagrama de Purvé del manganeso y luego ya me paso acá a mi mesa de laboratorio. Aquí tenemos el diagrama de potencial pH para el manganeso, bastante complicadito porque son un montón de estados de oxidación posibles. Aquí el que nos va a ayudar va a ser, el que vamos a utilizar es el permanganato. Es un color pues muy conocido por todos nosotros, de tal manera que si lo reducimos en medio básico, podamos obtener manganeso, perdóname, en medio ácido vamos a obtener manganeso 2, que es ligeramente rosita o transparente. Podemos obtener también manganeso 4, que es café, o bien, si nos vamos a medios muy básicos, podemos obtener manganeso 6, que es verde. Una manera muy sencilla de obtener estos colores, pues es con el tiosulfato de sodio. ¿Dónde encontramos tiosulfato de sodio en la vida cotidiana? Pues se vende en tiendas de peceras, de acuarios, porque ayuda a quitar el cloro cuando hay en exceso, para que no se mueran los peces. Y por ahí esa línea azul nos da el potencial estándar del tiosulfato, de tal manera que podemos observar que este tiosulfato reaccionando con el permanganato nos va a dar una cosa intermedia, que es el manganeso 2. Si lo hacemos en medio neutro, nos va a dar el manganeso 4. Y si lo hacemos en medio básico, nos va a dar el manganeso 6. Y podemos observar esa gama de colores de una manera sumamente sencilla, que puede ser incluso hasta con gotitas. Bien, entonces ahora sí me voy a salir de la presentación para
mostrarles con qué lo hacemos de una manera sumamente sencilla. ¿En dónde hacemos estos experimentos de diagramas de Purvé? Miren, estas tapitas de leche que todo el mundo conocemos son una maravilla porque contienen perfectamente a las gotitas, tienen incluso un bordecito, entonces ahí le caben hasta 5 o 6 gotas a cada una de ellas. Las podemos poner en el sentido del cambio de pH, ponemos un testigo, por ejemplo, si lo hacemos con cobre, pues ponemos su gotita de sulfato de cobre y luego en la siguiente también y en la siguiente también, y le vamos agregando hidróxido de sodio, ¿verdad? Al primero diluido y el segundo concentrado, y podemos observar los diferentes colores. Otra alternativa al uso de las tapitas, claro, son los vasitos de precipitados, ¿verdad? Podemos hacerlo en vasitos, nada más que se requiere un poco más de material. Y también lo podemos hacer en godetes. Estos godetes que venden en las tiendas son sumamente económicos e incluso los hay más chicos. Entonces, vean, yo lo he usado varias veces y pues todavía sigue limpio, ¿verdad? No se me ha echado a perder todavía el plástico, de tal manera que se puede hacer esto con cosas muy sencillas y muy económicas. Bien, muchas veces para hacer que se mezclen las cosas, pues en vez de algún agitador sofisticado, pues tenemos palillos. Con los palillos se puede hacer el mezclado de una manera sumamente eficiente, rápida y muy económica. Muy bien, vamos entonces ahora a la siguiente parte. Bien, todo mundo parece tener una especie de recordatorio comunitario en que todo el mundo dice, sí, yo prendí un LED con un limón. Y bueno, eso rara vez es cierto. Rara vez es cierto porque normalmente los experimentos involucran un clavo con una monedita de cobre y el potencial que te da es 1.1 voltios, que es insuficiente para encender un LED, como ya lo vimos hace 5 minutos. Entonces, normalmente tienen que poner más de uno en serie y ahí se complica la cosa. Entonces, aquí diseñamos un experimento para que salga con un solo limón o con una sola celdita. Aquí nada más decirles que para ya los alumnos más avanzados se pueden hacer simulaciones con paquetes de simulación y modelado como el Console, en donde se pueden mostrar las líneas de equipotencial que ocurren cuando se lleva a cabo una de estas, se forma una pila galvánica, ¿verdad? Pero bueno, aquí no es el caso y nada más vamos a platicar de cómo lo hacemos. Bueno, lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Bueno, les voy a ir mostrando el dispositivo que utilizamos para hacer esto. El dispositivo es sumamente sencillo. Tomamos un vasito de precipitados. Mira, esto me encanta porque los clips metálicos, por su misma naturaleza y función, pues se pueden insertar. ¿Se fijan? Y entonces ya queda inserto ahí el electrodo y ya no se mueve durante el experimento. Entonces, eso es una maravilla. Bueno, lo que se nos ocurrió hacer fue generar algún oxidante fuerte en el otro electrodo, de tal manera que podamos tener un oxidante fuerte y luego reemplazar el clip por una cintita de magnesio, como la que tengo aquí, y entonces nos da el potencial suficiente para encender un LED. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde sacamos ese oxidante fuerte? Bueno, lo que hacemos es que tomamos alambre de soldadura, plomo estaño, ¿verdad? Que suele ser 60-40,
que como ustedes saben, pues es el que se utiliza para soldar componentes electrónicos. Es sumamente dúctil, muy económico. Y bueno, aquí lo único que hay que hacer es simplemente cortar un pedacito, que hasta con unas tijeras se puede cortar. Y lo doblamos. Y con eso ya tenemos nuestra celda. El electrolito que hemos utilizado, pues es muy sencillo. Hacemos una solución de bicarbonato de sodio, que hasta en la cocina de la casa lo tenemos. Y entonces, con una pilita de 9 voltios, hacemos la conexión. Como les decía, esta manera de formar una celdita es muy práctica porque se puede fácilmente conectar el cablecito, el caimán, se puede conectar muy fácilmente. Ah, observaron ahorita lo que pasó. Se volteó. Bueno, para evitar esos volteos que suelen suceder mucho en microescala, lo que hacemos es que tomamos un poco de cinta scotch o de cinta de doble cara, también podemos utilizar cinta de doble cara, y ponemos encima de ella nuestra celdita. ¿Sí? Bueno, no la pegué muy bien, se volvió a caer. Bien, otra cosa que yo les voy a recomendar considerar, digo, parezco vendedor, pero créanmelo, no llevo ninguna mochada con ninguna compañía, pero estos dispositivos que son para soldar, son utilísimos porque se pueden adaptar de tal manera que sirvan como soportes universales. A ver si tengo aquí uno ya hecho para mostrárselos. Estos soportes universales yo un día me lo traje a mi casa y le dije a mi esposa, tengo que poderlo utilizar para microescala. Y me dijo, ¿ya estás traumado con la microescala? Le dije, pues sí, la verdad es que sí. Y miren, yo lo desarmé y lo rearmé de esta manera. ¿Se fijan? Entonces aquí lo puedo poner de una manera vertical y es muy flexible porque se puede inclinar, se puede mover de un lado para otro. Y acá en la parte superior, lo que hago es que le pongo una pinza de 3 dedos, de tal manera que allí ya puedo sostener cualquier cosa. Y así es como queda el dispositivo. Aquí tengo mi soporte universal. Bueno, este salió porque estaba mostrándoles aquí con el vasito cómo hacemos nuestra celda para elaborar un oxidante que es, yo supongo que es óxido de plomo lo que estamos formando, que se queda en la superficie del electrodo, y entonces ya tenemos allí, pueden observar, ya tenemos los dos electrodos. Electrolizamos, ¿verdad? Con la pilita de 9 voltios, electrolizamos y entonces ese óxido de plomo que se forma, que es el mismo que se forma en las baterías de los automóviles tradicionales, digámoslo así, es un buen oxidante, entonces reemplazo el clip por la tirita de magnesio, que también de la misma manera la puedo doblar
Claro, dependiendo de las regulaciones locales, pues se requiere o no se requiere el uso de guantes y ya tenemos nuestra celda con la cual nos da alrededor de 2.5 voltios, lo cual es suficiente para encender casi cualquier LED. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la manera como lo hacemos allí. Entonces, esto también nos da lugar para hablar del diagrama de Purvé de ambos elementos, el del plomo y el del magnesio, y podemos observar las diferencias entre los equilibrios. Aquí el del magnesio con magnesio 2, acá el del plomo 2 con plomo 4, y pues podemos establecer algún potencial por lo menos aproximado. También hacemos una mini batería, microbatería de coche, ¿verdad? Con plomo. Aquí sí necesitamos como ser cuidadosos y no permitir que los estudiantes manipulen el plomo, pero se los hacemos como una demostración, de tal manera que simplemente tenemos 2 barritas de plomo y generamos plomo 4 en una de ellas y con el plomo 2 con el plomo 0 obtenemos una diferencia de potencial que si vemos el diagrama de Purvé, de nuevo, aquí tenemos plomo y plomo 2, aquí tenemos el equilibrio de plomo 2 con plomo 4 y vamos a observar, vamos a suponer que los automóviles tienen un pH de 0, las baterías, ¿verdad? Adentro, porque es ácido sulfúrico lo que tenemos ahí. Bueno, no voy a poner a la gente a que mida el pH adentro de la batería, pero vamos a suponer que es de 0 para tener un argumento. Entonces ahí estaríamos en ese punto de nuestro diagrama. La diferencia se ve ahí en rojo, la diferencia entre los dos equilibrios, y si la mandamos hacia el eje para poder ver de cuánto es, podemos observar que es de 2 voltios, que es justo lo que nos dan los automóviles, los fabricantes de las baterías de los automóviles, ¿verdad? Cada celda son 2 voltios, suelen tener 6 celdas, por lo tanto esas baterías son de 12 voltios. Bueno, cuando hace uno el experimento, afortunadísimamente, sí da muy cercano a los 2 voltios. Bueno, salgo un poquito para irme a mostrar acá qué es lo que, cómo lo hacemos. Miren, si a alguien se le dificulta conseguir el plomo, lo que en algún momento hemos hecho es que los contrapesos, los balancines de las llantas de los automóviles suelen o solían ser de plomo, no sé si todavía los hagan de plomo, pero íbamos a llanteras a que nos regalaran un pedazo de balancín que ya nos sirviera. Con un martillo lo martillábamos y cortábamos y con eso puedes tener tus electrodos de plomo. Entonces aquí tenemos nuestros electrodos de plomo que simplemente colgamos otra vez de nuestro vasito de precipitados y ahí tenemos nuestra celda, ¿verdad? Entonces conectamos nuestros electrodos correspondientemente, ¿verdad? Uno se va al positivo y otro al negativo de la pila. Y nuestro electrolito, aquí sí hay que tenerle mucho respeto porque va a ser ácido sulfúrico. A ver, este es 1 molar, no, ese no es el que quiero es este de acá. 4, 5 o 6 molar. ¿Verdad? Ese sería nuestro electrolito. Por lo tanto, ahí sí es necesario utilizar guantes, ¿verdad? Y a la hora de estar electrolizando, resulta que es muy violenta la electrólisis. Entonces, saltan gotitas de aerosol del ácido sulfúrico y se llena todo alrededor. Entonces, para evitar eso y para evitar estarlas inhalando, lo que hacemos es simplemente que lo cubrimos con un vaso grande mientras está ocurriendo la electrólisis. Una vez que ya desconectemos la pila, entonces ya podemos retirar el vaso y entonces medimos la diferencia de potencial
Todo esto conviene siempre medir la diferencia de potencial antes y después. Si los electrodos son iguales y están limpios, la diferencia de potencial inicial va a ser de 0, ¿verdad? Y después de la electrólisis, como en uno de los dos electrodos se formó óxido de plomo 4, entonces la diferencia de potencial ya vimos ahora en el diagrama de Purvé que va a ser 2 voltios. Y ya con eso puede uno encender el LED. Lo puede uno encender directamente, sin más trámite que tomar el LED. Nada más recuerden que los LEDs tienen 2 patitas, una un poco más larga que la otra. Aquí nunca he entendido por qué los fabricantes la hacen como el 5% más larga una que la otra, en vez de hacer el 50% para que se viera muy claro. Entonces tienen que andar viendo con cuidado cuál es la más larga. La más larga es la positiva. La conectamos a donde se generó el óxido de plomo, o sea, en el ánodo, y tocamos ambas plaquitas y con eso es suficiente para que encienda el LED, ¿verdad? Bien, entonces ese sería el experimento de la simulación de la batería de coche. Vámonos al siguiente. La siguiente es la fabricación de una fotocelda con una plaquita de cobre o con una moneda de cobre. Bien, les voy a mostrar aquí cómo lo hacemos. Hemos utilizado ya sea plaquitas de cobre o monedas de cobre. Por ejemplo, estas moneditas, ¿verdad? Los centavos americanos, los pennies, nada más que con la salvedad de que tienen que ser entre 1962 y 1982, porque antes o después tienen aleaciones. Les platico una cosa curiosa. Una vez llegó uno de mis alumnos, vamos a producir el óxido, ahí como dice en la pantalla, de manera térmica. Simplemente vamos a tomar un mechero, ¿verdad? O algún sopletito. Lo encendemos y con unas buenas pinzas colocamos el cobre enfrente y en 1 minuto o menos ya se forma el óxido de cobre 1, que suele venir acompañado por el óxido de cobre 2, pero no hay ningún problema porque ambos son semiconductores y con ambos se puede lograr el efecto que nos interesa. Entonces, bueno, ¿qué vamos a utilizar de celda? Lo que vamos a utilizar de celda, pues va a ser lo que ya hemos mencionado. Vamos a tomar un vasito de precipitados. Vamos a hacer una solución de cloruro de sodio. Entonces hacemos una solución de cloruro de sodio. Colgamos las dos monedas con los caimanes correspondientes, medimos el potencial, luego lo sacamos a uno de ellos, lo exponemos al fuego para que se forme el óxido cuproso semiconductor y después lo que hay que hacer es colocarle el caimán, nada más cuidado porque si se coloca el caimán directamente, miren lo que puede ocurrir. Bueno, aquí está el procedimiento. Recuerden colocarlo en la parte más caliente de la flama, que es al fin del cono interno, ¿verdad? Y se forma un... Bueno, ok, continuamos. Entonces, este es un carrito comercial, de tal manera que está diseñado para electrolizar el agua mediante una pila de combustible. Ustedes la pueden ver aquí al final, la pila de combustible. Se le colocan 2 pilas de 1.5 voltios, con eso es suficiente para electrolizar el agua. La parte del cátodo se va al recipiente que dice hidrógeno, la parte del ánodo se va al recipiente que dice oxígeno. Una vez que ya estén llenos los recipientes, se desconecta la pila de combustible
y se conecta directamente a los recipientes de los dos gases, del hidrógeno y del oxígeno, y con eso es suficiente para activar el motor. ¿Ok? Desafortunadamente, pues conseguir esas pilas de combustible tiene su costo, entonces pensar en una para cada estudiante pues es difícil, pero pues se puede hacer la demostración para todos. Bueno, la electrólisis del yoduro de potasio, lo que hacemos es que se puede hacer con tubitos en U, nada más que vean la chulada de tubito en U, este me lo hizo un soplador de vidrio profesional, pero se pueden sustituir con mangueritas transparentes, ¿verdad? O bien se puede hacer un vasito de precipitados, no hay problema. Se utilizan 2 electrodos de grafito. Yo recomiendo mucho los de 2 milímetros de diámetro, porque los típicos de lapicero de 0.5 o de 0.7 se rompen muy fácil. Entonces, con barritas de 2 milímetros, que son las que utilizan los diseñadores, por ejemplo, se pone una solución de yoduro de potasio con fenolftaleína y con una pila de 9 voltios se hace la electrólisis. Y de una manera inmediata prácticamente se genera en el ánodo, pueden observar allí la sombrita del yodo, y en el cátodo se generan los OHs, que son los que colorean a la fenolftaleína. Es un experimento muy vistoso, rapidísimo además, no dura más de 15 segundos en desarrollarse el color. Y bueno, eso da mucho pie para hacer discusiones teóricas. Viendo la tabla de potenciales estándar, puede uno entender por qué en vez de que se produzca oxígeno, se produce yodo, ¿verdad? Porque tiene un potencial mucho menor, de tal manera que es preferencial la producción de yodo que la de oxígeno, y del lado del cátodo, en vez de reducirse el potasio, lo que se reduce son los protones del agua, que tienen un potencial mucho más fácil de alcanzar que el necesario para reducir a los iones potasio. Entonces, bueno, pues esto da lugar para discusiones con los estudiantes teóricas muy bonitas. Y un experimento muy similar es, podemos mojar un papel filtro con esta misma solución y conectarle directo, así tal cual, con el caimán que muerda al papel filtro y con el otro caimán conectados a una pila de 9 voltios, se toma, por ejemplo, una barra de grafito y con esa se puede lograr una escritura. Obviamente, si invertimos los polos, podemos lograr otro color diferente. Por ejemplo, en este caso, el de la electrólisis del Ki, pues podemos lograr el rojo o fuchsia, ¿verdad? En el cátodo, o si lo ponemos al revés para que sea el ánodo, podemos lograr el color del yodo. Y si le ponemos almidón, pues podemos lograr el complejo del almidón con yodo, que es azul. Si le ponemos una base de papel de aluminio, podemos lograr más homogéneos los colores y podemos incluso poner monedas como electrodos para hacer como una impresión de la cara de la moneda. Y bueno, pues esto, además de hacerlo con yoduro de potasio y fenolftaleína, se puede hacer casi con cualquier indicador o con ferricianuro de potasio o cualquier otro componente que pueda lograr un color a la hora de cambiar estados de oxidación. Pasamos al siguiente experimento. Pues aquí no hay mucho que mostrarles físicamente porque es muy fácil tener un alambrito de la soldadura plomo-estaño, de la misma que acabo de mostrar hace un momento. Ese va a ser nuestro ánodo y ahora lo que vamos a aprovechar es el estaño que se va a la solución. De tal manera que ese estaño que se va a una solución de ácido clorhídrico lo puedo yo capturar en un cátodo, que puede ser otra monedita u otra plaquita de cobre, de tal manera que se estaña esa monedita y lo podemos explicar de nuevo con los diagramas de Purvé, porque se necesita medio ácido, etcétera, y así es como se observan las monedas una vez estañadas y antes de estañarlas. Por curiosidad y por interés ambiental, mandamos a analizar nuestra moneda y observamos que no tiene nada de plomo. ¿Ok? O sea que en realidad
El estaño es lo único que se suelta de la moneda y se va a depositar al otro lado. También podemos hacer una electrólisis del ácido clorhídrico simplemente tomando una pipeta, cortándola e insertándola en un gotero de medicinas sin fondo. No sé, aquí estaría mucho mejor un dibujo tridimensional, pero bueno, hagan por favor un esfuerzo aquí para entender esto. En la pipeta de abajo tenemos 2 electrodos, también de grafito, que insertamos a través de la pipeta de plástico. Tenemos ácido clorhídrico y lo conectamos a una batería de 9 voltios, de tal manera que en el ánodo generamos cloro y en el cátodo generamos hidrógeno, los cuales se van a colectar en una pipeta llena de agua por desplazamiento. Aquí los gases van desplazando al agua hasta que queda ya sin agua y entonces la podemos sacar y con un chispeador como los que se utilizan en la cocina, ¿verdad? Con un piezoeléctrico podemos hacer que explote el bulbito y sale disparado muy bonito y bueno, la gente grita bravo y les gusta mucho que salga disparado el bulbito. Y podemos hablar de reacciones en cadena, ¿verdad? Que es lo que se propicia a la hora de darle la energía de activación necesaria para que el hidrógeno y el cloro reaccionen. Para hacer electrólisis orgánica, para aquellos que les gusta la orgánica, hacemos lo mismo que la electrólisis del yoduro de potasio, solo que esta vez le ponemos unas gotitas de acetona a nuestra mezcla. Aquí tenemos la acetona, que con el yodo que se genera en el ánodo y con los OH que se generan en el cátodo, podemos lograr finalmente el yodoformo, que es un sólido amarillo que además huele a hospital viejo. Entonces, sin necesidad de tener una resonancia magnética o ningún instrumento analítico, la gente queda muy contenta de observar que produjo el yodoformo de esa manera tan sencilla. El otro experimento también de orgánica es el utilizar una plaquita que tenga previamente depositado algún electróforo, ¿verdad? Y ya las hay comerciales, de tal manera que pues simplemente se conecta a una fuente de poder y podemos observar la luz emitida. Y eso nos da lugar para hablar de otros fenómenos de luminiscencia, ¿verdad? Que quimioluminiscencia, fotoluminiscencia, bioluminiscencia, electroluminiscencia, termoluminiscencia, catodoluminiscencia, y distinguir qué es la fluorescencia de lo que es la fosforescencia. Y el experimento clásico, pues, es utilizar el luminol, que es la 3-aminoftalohidracida, que mediante un oxidante llega a un estado excitado, a un endoperóxido que se rompe y emite luz azul. Eso lo podemos hacer mediante corriente eléctrica, de nuevo, con una pilita de 9 voltios. Aquí lo único que tenemos que hacer es disolver el luminol en hidróxido de sodio, agregar unas gotitas de agua oxigenada y imponerle un potencial, ¿verdad? Nos ha resultado muy bien hacerlo con las barritas de grafito. Por ahí tenemos los mecanismos, pero ahorita no vale la pena. Esto sí me importa mucho compartirles que la Sociedad China de Química le gustó mucho nuestro experimento porque logramos que se hiciera tanto en el ánodo como en el cátodo la luminiscencia y lo sacaron en la portada de uno de sus journals. Bueno, ya terminando, estamos hablando de que podemos lograr también una electrocoagulación con electrodos de clip de papel que están hechos fundamentalmente de hierro, ¿verdad? Analizamos el diagrama de potencial pH del hierro, nos vamos a un punto en donde tengamos la generación de los hidróxidos de hierro y esos hidróxidos, como pueden observar ahí en la figura, tienen un color horrible, son unos geles tridimensionales, pero que tienen una enorme superficie de absorción, absorben al colorante y ya sea por sedimentación o por filtración, podemos purificar ese líquido. El otro que hacemos también en las pipetitas Veral, en las pipetitas de plástico, es la generación de ozono, que ustedes saben que uno de sus
intermediarios en la reacción del ozono es los radicales OH, que el doctor Mario Molina les llamaba los detergentes de la atmósfera, porque son tan fuertemente oxidantes que, bueno, oxidan casi a cualquier cosa que les pongamos enfrente. Eso nos da pie para hablar de la termodinámica contra la cinética, porque si observamos el diagrama de Purvé para el agua, el ozono está mucho más alto. El ozono, pueden ver aquí, el potencial es de arriba de 2 voltios, siendo que el agua se descompone a 1.23 en medio ácido. De tal manera que, ¿cómo podemos llegar hasta arriba sin descomponer al agua en oxígeno? Bueno, pues podemos hablar de lo que es la termodinámica contra la cinética. Le jugamos aquí un truco sucio a la pobre agua y le ponemos un electrodo que haga que la reacción de generación de oxígeno sea muy lenta y nos da oportunidad de generar el ozono. Para comprobarlo, pues simplemente lo que hacemos es que al final le ponemos arriba un papelito filtro que contenga yoduro de potasio y el ozono es capaz de oxidar al yoduro hasta yodo y observamos el color del yodo. Y el último experimento, que no por ser el último es el menos importante, pero es el de la famosa gota de Evans para entender la corrosión. Si nosotros lijamos, por ejemplo, una corcholata, ¿verdad? La lijamos muy bien y tenemos ahí una superficie de hierro y le ponemos una solución, una gota de una solución que tenga cloruro de sodio, ferricianuro de potasio y fenolftaleína y lo dejamos que reaccione un ratito, lo que vamos a observar es que en el centro se empieza a oxidar y empieza a producir hierro 2, que con el ferricianuro nos da el azul de Prusia y es muy fácilmente observable. Y la reacción complementaria es la reducción del oxígeno del aire que ocurre en la periferia de la gota, como sería de esperarse, y nos genera OHs que con la fenolftaleína nos dan estos colores tan bonitos que podemos observar. Ahí parecen los ojos de alguna persona un poco trasnochada, ¿verdad? Pero así con eso podemos entender lo que es la corrosión de una manera rápida y sencilla. Ay, perdón, me faltaba uno, que es el del electrocromismo. Nada más que aquí en este sí se necesita tener vidrio conductor. Nosotros ponemos el vidrio conductor de tal manera que tenemos en la solución ácido clorhídrico, ferricianuro de potasio y cloruro de hierro 3, y en nuestro cátodo se reduce el hierro 3 a hierro 2, que con el ferricianuro nos da el azul de Prusia, ¿verdad? Y puede ser pues un fenómeno electrocrómico que al terminar el experimento, si lo cortocircuitamos, hay unas reacciones por allí que ya no nos da tiempo ahorita a discutir, pero regresa a su estado original. Bueno, pues muchos de estos experimentos y muchas discusiones están en nuestro libro de química ambiental o en el de experimentos de laboratorio. Me da muchísimo gusto compartirles aquí que nuestro único premio Nobel en las ciencias, el doctor Mario Molina, nos hizo favor de dedicarnos con su puño y letra aquí un pequeño pensamiento. Bueno, pues disculpen la rapidez y que me fui volando, pero pues no había de otra. Teníamos que hacerlo así para poder completar todos los experimentos que queríamos. Y los que nos faltan, doctor, agradecemos. No es... Ahí sí te escucho ya. Doctor, los que nos falta, agradecemos muchísimo su participación y que nos comparta con tal alegría y con tal entusiasmo. Yo tengo mis preferidos, seguramente la audiencia tendrá los suyos. Me gustaría aprovechar unos minutitos, yo sé que ya lleva prisa para terminar, pero es que tengo algunos comentarios y tal vez si me regala 2 respuestas a 3 preguntas de nuestra audiencia. Con todo gusto. Tengo un comentario que dice felicidades. Felicidades al doctor Ibáñez por el premio. Gracias. Es un gran referente a la educación química en México. Es un placer poder escucharlo nuevamente aquí con la Sociedad Química de México. Y yo me uno a esa felicitación. Muchas gracias, igualmente. Y un saludo, la maestra Rosa María Catalá manda sus saludos y su admiración de siempre. Ay, pues es mutua.
Y dos preguntitas. Desde Sí. la perspectiva de la microquímica que usted promueve, ¿cómo podemos gestionar de manera segura y eficiente los residuos generados en estos experimentos cuando trabajamos con grupos como de 40 alumnos? Bueno, yo acabo de trabajar con un grupo de 60 personas el mes pasado aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México y la cantidad de residuos generados es pequeñísima, créanmelo, es pequeñísima. De todos modos se generan residuos, pero bueno, nosotros somos químicos, no magos, o sea, no podemos hacer un experimento sin generar nada. Entonces, la disposición normalmente es sencilla y los residuos son pocos en realidad los que son peligrosos. En efecto, y tengo una que dice que muchos de nuestros estudiantes presentan dificultades conceptuales al pasar de la observación práctica a la abstracción matemática. En su opinión, ¿cuál es el experimento puente que puede facilitar la comprensión entre el flujo de electrones y el potencial de celda? Bueno, yo lo primero que les suelo mostrar es el de la electrólisis del yoduro de potasio, porque ese es encantador, requiere muy poquito material, es rapidísimo y los colores son muy vistosos. Y el otro es la electrólisis del agua. Ya no lo alcancé a platicar, pero se puede electrolizar el agua con una tapita también, no de leche, sino una un poco más grande, de tal manera que le pongamos en la parte superior 2 jeringas de insulina y en la parte inferior la atravesemos la tapita con 2 agujas a las cuales les vamos a conectar la pila de 9 voltios y entonces se genera el hidrógeno y el oxígeno en ambos lados y si tienen suficiente paciencia, pues debería de verse el doble de volumen de hidrógeno que el de oxígeno y bueno, con eso creo que les clarifica muchos conceptos a los chicos. Sí, ayuda a dimensionar mucho, sí, sí, sí. Y bueno, ya al final, ya que le quiten la pila a ese experimento, pueden medir el potencial entre los dos electrodos, que al principio era de 0, pero al final te da muy cercano al teórico de 1.23. Entre los equilibrios del hidrógeno y del oxígeno con el agua, te da bastante cercano al 1.23. Entonces, bueno, eso refuerza el concepto de una pila de combustible. Voy a aprovechar que no me ha colgado y que no se nos ha escapado porque tengo un mensajito de Arturo Barba, dice muchas felicidades y un gran abrazo. Igualmente, Arturo. Otros comentarios, dice gracias por el regalo y felicitaciones al doctor Ibáñez y a los organizadores del evento. Hay uno que dice que qué pena que tuvimos un problema con la cámara porque sí. Ha visto estos experimentos más de una vez y siempre se ha maravillado al verlos. Muchas gracias y también manda un saludo. Qué gusto, gracias. Y yo creo que vamos cerrando con este que sería un broche de oro. Como siempre, resulta interesante el trabajo del doctor Ibáñez y el ingenio que muestra para adaptar los materiales. Felicidades al doctor. No, muchas gracias, igualmente. Es un gusto compartir. Vamos a hacer más cosas, vamos a festejarlo más y le mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente. Qué pena que sigo sin poder reactivar las cámaras, ¿eh? Problemas de conectividad es para bien y para mal, estar a distancia podemos compartir. Esto es una felicitación que hace la Sociedad Química de México al doctor Jorge Ibáñez, nuestro profesor emérito del Departamento de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Iberoamericana, por haber recibido este año 2026 el Distinguished Contribution to Chemistry Education Award, otorgado por la IUPAC. Aplausos, doctor. Muchas gracias. Muy contentos. Lo voy a ir a recibir a Turquía, todavía no me lo dan. Sí, en julio le toca. En julio, sí. Si mal no recuerdo, en el 28 Congreso de Educación Química, ¿cierto? Así es. Ay, que le vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Va a viajar con todo nuestro orgullo y todo nuestro cariño. Gracias, gracias. Y con esto se acaba nuestra colaboración por hoy. Un gusto escucharle y verlo. Igualmente. Espero tener la oportunidad de volver a trabajar en un taller, en una nueva propuesta.
nos vemos la próxima. Esperamos que sí. Muchas gracias, Mariana, Adriana y toda la Sociedad Química de México. Y a la audiencia también, muchas gracias.